La noche de su cumpleaños número 58 caía sobre la ciudad como una manta de luces frías. Los ventanales del restaurante más exclusivo reflejaban copas de cristal, trajes impecables y sonrisas ensayadas, pero en la mesa central, rodeado de silencio, estaba él, Alejandro Montenegro, millonario, poderoso, solo. Frente a él, un pastel demasiado grande para una sola persona y una vela encendida que nadie más miraba. No había brindis, no había llamadas entrantes, no había risas. Solo el suave tintinear de los cubiertos ajenos y el eco de una vida llena de logros que esa noche parecían inútiles. Alejandro observó la vela como si fuera un adversario. Pensó en soplarla sin pedir deseo alguno. ¿Para qué? Había comprado todo lo que se podía comprar. Había ganado todo lo que se podía ganar. Y, sin embargo, aquella silla vacía frente a él pesaba más que cualquier fracaso empresarial. Cuando levantó la vista, fue entonces cuando la vio. Era una niña de unos 8 años, de vestido sencillo y zapatos gastados, de pie junto a la mesa. Nadie parecía notarla. Lo miraba con una mezcla de timidez y valentía que lo desarmó. Sus ojos eran grandes, curiosos, y sostenían algo que él había olvidado reconocer, una calidez genuina. «Señor», dijo ella con voz suave, casi como si temiera romper el aire, «¿usted quiere cenar con nosotros?» Alejandro parpadeó, convencido de que había escuchado mal. Miró alrededor buscando a un adulto responsable, a un guardia, a un camarero que interviniera. Pero la niña seguía allí, firme, señalando con la cabeza hacia una mesa pequeña cerca de la ventana, donde una mujer joven y otro niño más pequeño compartían un plato humilde y reían por algo insignificante. ¿Con nosotros?, repitió él, incrédulo. La niña asintió con una sonrisa franca. Es su cumpleaños, ¿no? Mi mamá dice que nadie debería estar solo en su cumpleaños. La vela seguía ardiendo. Alejandro sintió un nudo inesperado en la garganta. En su mente desfilaron recuerdos de cumpleaños pasados, cada vez más lujosos y cada vez más vacíos. Nadie le había hablado así en años, sin interés, sin miedo, sin cálculo. Solo una invitación sincera. Eso es muy amable, respondió despacio, pero este es un restaurante caro. Se detuvo al ver la naturalidad con la que la niña se encogía de hombros. Nosotros no vamos a comer mucho, dijo. Solo queríamos invitarlo. Algo dentro de él se quebró. Alejandro se levantó, ignorando las miradas sorprendidas del personal y de los otros clientes. Tomó su copa, apagó la vela con los dedos y siguió a la niña hasta la mesa junto a la ventana. La madre se levantó de inmediato, nerviosa, pidiendo disculpas apresuradas, explicando que su hija no entendía los límites, que no querían molestar. No molesta, dijo Alejandro con una calma que incluso a él le sorprendió. Al contrario. Gracias. Se sentó con ellos. El restaurante entero pareció cambiar de temperatura. El niño pequeño lo miraba como si fuera un personaje de cuento. La madre, Clara, intentaba mantener la compostura mientras le ofrecía una silla mejor. Alejandro rechazó el gesto. Quería estar ahí, exactamente ahí. Pidió que trajeran más platos, los mejores del menú, pero insistió en que todos compartieran. La niña, que se llamaba Lucía, hablaba sin parar, contando historias de la escuela, de su perro imaginario, de cómo ese día habían decidido salir a cenar porque era el cumpleaños de su hermano, y ahora también el de él. ¿Y usted?, preguntó de pronto Lucía. ¿Quién celebra su cumpleaños con usted? Alejandro sonrió, pero fue una sonrisa distinta, frágil. Esta noche, ustedes. La madre bajó la mirada, conmovida. Le explicó que no tenían mucho, que estaban celebrando pequeñas victorias, que habían entrado al restaurante solo porque el niño quería ver cómo cenaban los ricos. Alejandro escuchaba como si cada palabra fuera un regalo. No recordaba la última vez que alguien le hablara sin querer impresionarlo. La comida llegó, y con ella las risas. Alejandro se descubrió riendo de verdad, sin pensar en el reloj, sin revisar el teléfono. Por primera vez en años, el tiempo parecía detenerse. Observó a Lucía partir su pan y ofrecérselo sin dudar, como si compartir fuera lo más natural del mundo.
Aquella escena simple le golpeó más fuerte que cualquier discurso. ¿Sabe qué deseo pedí cuando apagué la vela? Dijo él de pronto. Lucía negó con la cabeza, expectante. Deseé recordar cómo se sentía esto. La noche avanzó entre historias y silencios cómodos. Afuera, la ciudad seguía corriendo, ajena a ese pequeño milagro improvisado junto a una ventana. Alejandro sentía que algo profundo se estaba moviendo dentro de él, como si una puerta cerrada durante décadas se hubiera abierto apenas unos centímetros. Cuando llegó la cuenta, Clara intentó protestar, pero Alejandro negó con firmeza. No era caridad lo que sentía, era gratitud. Mientras se ponían de pie, Lucía tomó la mano de Alejandro sin pedir permiso. ¿Mañana también va a estar solo?, preguntó con inocencia. Alejandro abrió la boca para responder, pero se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cuál era la respuesta correcta. Miró esa mano pequeña aferrada a la suya, miró a Clara, miró al niño que bostezaba apoyado en la mesa. Y en ese instante comprendió que aquella cena no era un final, sino el principio de algo que aún no sabía nombrar. Alejandro apretó suavemente la mano de Lucía, como si temiera que, al soltarla, todo aquello se desvaneciera. No respondió de inmediato. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, lleno de posibilidades que él no se había permitido imaginar en años. Clara observaba la escena con cautela, como quien presiente que algo importante está a punto de suceder, pero no se atreve a nombrarlo. No lo sé, dijo finalmente Alejandro, con una honestidad que lo sorprendió. Pero esta noche ya no me siento solo. Lucía sonrió como si hubiera escuchado la respuesta correcta, aunque no fuera completa. Soltó su mano y volvió a su silla, satisfecha. El camarero se acercó con discreción, preguntando si deseaban algo más. Alejandro pidió otro pastel, esta vez pequeño, y 3 cucharas. Cuando llegó, empujó el plato al centro de la mesa. Los cumpleaños se reparten, dijo. Así duran más. El niño pequeño, Mateo, aplaudió sin entender del todo, pero contagiado por la emoción. Clara dejó escapar una risa nerviosa, una risa que parecía llevar años contenida. Alejandro notó el cansancio en sus ojos, un cansancio distinto al suyo, el de quien lucha cada día sin aplausos, sin garantías. Y, sin embargo, había en ella una dignidad silenciosa que lo conmovió. Gracias, dijo Clara en voz baja. No tenía que hacerlo. Creo que sí, respondió él. Hoy sí tenía que hacerlo. Hablaron un poco más. De cosas simples. De cómo la ciudad parecía más amable cuando se la miraba despacio. De cómo los niños tenían una forma extraña de decir verdades sin darse cuenta. Alejandro se encontró contando anécdotas de su infancia, algo que no hacía desde hacía décadas. Les habló del barrio donde creció, del primer trabajo que tuvo, del día en que juró que nunca volvería a pasar necesidad. No habló de cifras ni de poder. Habló de miedo, de ambición, de soledad. Y nadie lo interrumpió. Cuando se despidieron, ya pasada la medianoche, Alejandro acompañó a la familia hasta la puerta del restaurante. El aire nocturno era fresco, distinto. Lucía se dio la vuelta antes de irse. Feliz cumpleaños, señor Alejandro, dijo, pronunciando su nombre con cuidado, como si fuera importante. Él asintió, con los ojos brillantes. Gracias por el regalo. No le dimos nada, respondió ella, confundida. Alejandro se inclinó un poco para quedar a su altura. Me devolviste algo que había perdido. Clara tomó a los niños de la mano y se alejaron por la acera iluminada. Alejandro los observó hasta que doblaron la esquina. Por primera vez en años, no subió inmediatamente a su coche con chofer. Caminó. Sin rumbo fijo. Pensando. Esa noche, en su ático silencioso, el lujo le pareció excesivo. Las paredes enormes, el eco de sus pasos, la vista perfecta de la ciudad, todo parecía fuera de escala. Se sentó en el sofá sin encender las luces. Pensó en Lucía, en su pregunta, en la naturalidad con la que había invitado a un desconocido a compartir una mesa. Pensó en lo fácil que había sido decir que sí. Y en lo difícil que se le había vuelto, con los años, aceptar lo inesperado.
No durmió bien. No porque estuviera inquieto, sino porque su mente no dejaba de abrir cajones que llevaba tiempo cerrados. Al amanecer, tomó una decisión que no consultó con nadie. Algo impulsiva. Algo peligrosa para alguien como él, acostumbrado a calcular cada paso. A la mañana siguiente, pidió a su asistente que cancelara todas sus reuniones hasta nuevo aviso. Ignoró llamadas, correos, mensajes urgentes. Tomó su abrigo y salió solo, sin escolta, sin chofer. Volvió al mismo barrio donde había visto desaparecer a Clara y a los niños la noche anterior. Caminó despacio, observando, preguntando. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que no quería perderlo. Encontró el edificio a media mañana. Antiguo, con la pintura descascarada y una escalera estrecha. Dudó un instante antes de tocar el timbre. No estaba seguro de ser bienvenido. No estaba seguro de nada. Pero tocó. Lucía abrió la puerta y sus ojos se agrandaron. «¡Mamá!», gritó. «Es el señor del cumpleaños». Clara apareció de inmediato, sorprendida, visiblemente incómoda. Se disculpó por el desorden, por la hora, por todo. Alejandro negó con la cabeza, sintiéndose de pronto torpe, fuera de lugar. «Solo quería saber si estaban bien», dijo. «Y agradecerles otra vez». Lucía no esperó invitación. Le tomó la mano y lo arrastró hacia adentro, mostrándole su casa con orgullo, la mesa pequeña, los dibujos pegados en la pared, una planta que apenas sobrevivía junto a la ventana. Mateo le enseñó un coche roto como si fuera un tesoro. Alejandro escuchaba, miraba, absorbía cada detalle con una atención reverente. Se sentaron. Tomaron café aguado. Hablaron de nada y de todo. Alejandro notó cómo Clara se relajaba poco a poco, aunque seguía manteniendo una distancia prudente. Él la entendía. Demasiadas promesas vienen envueltas en sonrisas. «No vengo a ofrecer nada», dijo de pronto, como si leyera sus pensamientos. «No así. Solo, no quería que lo de anoche fuera solo un recuerdo bonito». Clara lo miró fijamente, tratando de descifrarlo. «A veces», respondió ella, «los recuerdos bonitos son lo único que tenemos». Alejandro asintió. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que, por primera vez en su vida, no quería conformarse solo con recordar. Miró a Lucía, sentada en el suelo, dibujando algo que parecía una mesa grande con muchas personas alrededor. Mateo dormía apoyado en el sofá. El reloj marcaba el paso del tiempo con indiferencia. «¿Puedo volver otro día?», preguntó Alejandro, casi con timidez. Lucía levantó la vista del dibujo. «Claro. Pero la próxima vez le toca traer la cena». Alejandro sonrió. Una sonrisa plena, distinta a todas las que había ensayado frente a espejos y cámaras. Mientras se levantaba para irse, sintió que aquella pregunta sencilla, lanzada sin malicia, acababa de comprometerlo más que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. Y aunque todavía no sabía cómo, ni hasta dónde, algo dentro de él entendía que su vida, tal como la conocía, ya había empezado a cambiar. Alejandro salió del edificio con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ligereza y vértigo. Caminó varias cuadras sin darse cuenta, dejando que el ruido de la ciudad lo envolviera. Por primera vez en años, no sentía prisa por llegar a ningún lado. Sin embargo, algo le inquietaba, el miedo silencioso de que todo aquello fuera solo una ilusión pasajera, una tregua breve antes de volver a la rutina de siempre. Durante los días siguientes, cumplió su promesa. Volvió. Primero con una bolsa de comida sencilla, luego con ingredientes para cocinar juntos. No anunció su llegada, tocaba el timbre como cualquier visita común. Clara lo observaba con una mezcla de gratitud y cautela, midiendo cada gesto, cada palabra. Alejandro respetaba esa distancia. No hacía preguntas incómodas. No ofrecía soluciones rápidas. Escuchaba. Lucía se convirtió en su guía. Le mostraba los rincones del barrio, las grietas en la acera donde crecían flores diminutas, la panadería que regalaba pan viejo al final del día, el parque con un columpio roto que ella aseguraba que funcionaba si sabías empujar bien.
Alejandro aprendía a mirar de nuevo, como si la ciudad hubiera cambiado de color. Una tarde, mientras preparaban la cena, Clara rompió el silencio. No entiendo por qué hace esto, dijo sin mirarlo. Usted podría estar en cualquier lugar. Alejandro dejó el cuchillo sobre la tabla. He estado en todos esos lugares. Y ninguno me estaba esperando. Clara respiró hondo. No respondió, pero esa noche dejó que se quedara un poco más. Cenaron juntos, sin prisas. Mateo se quedó dormido con la cabeza apoyada en el brazo de Alejandro, como si fuera lo más natural del mundo. Él no se movió durante minutos, temiendo despertarlo, sintiendo un peso tibio que, lejos de incomodarlo, lo anclaba. Poco a poco, Alejandro empezó a notar cosas que antes no veía, la nevera casi vacía al final de la semana, los zapatos gastados de los niños, las cartas sin abrir sobre una repisa. No preguntó, pero entendió. Su impulso natural era resolver, intervenir, borrar las dificultades con dinero y contactos. Se contuvo. Sabía que ese gesto, tan habitual en su mundo, podía romper algo frágil que recién comenzaba a formarse. Una noche, al despedirse, Lucía le entregó un dibujo doblado. Es para que no se olvide de nosotros cuando se vaya, dijo con total seriedad. Alejandro lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, como si fuera un documento importante. En su casa, lo abrió con cuidado. Era una mesa larga, muchas sillas, personas tomadas de la mano. En una esquina, una vela encendida. Sintió un nudo en la garganta. Al día siguiente, en una reunión que no pudo seguir posponiendo, Alejandro se encontró ausente. Las cifras, los informes, las voces que discutían estrategias, todo sonaba lejano. En un momento, uno de sus socios lo miró con preocupación. ¿Está bien?, preguntó. ¿Ha cambiado últimamente? Alejandro no supo qué responder. ¿Cómo explicar que había descubierto una vida paralela, una que no aparecía en balances ni titulares? Se limitó a asentir y cerrar la reunión antes de tiempo. Esa misma tarde, tomó una decisión que sabía que tendría consecuencias. Volvió al barrio con una propuesta distinta, cuidadosamente pensada. No habló de dinero. Habló de tiempo. De presencia. De compromiso. Clara lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados, sin interrumpirlo. No quiero ser una visita ocasional, dijo Alejandro. Tampoco un salvador. Solo, alguien que esté. Clara lo miró largo rato. Sus ojos se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. Estar también implica irse, respondió. Y los niños no necesitan más despedidas. Alejandro asintió. Lo sabía. No prometió nada que no pudiera cumplir. Esa noche se fue temprano, dejando atrás una tensión no resuelta, una pregunta suspendida en el aire. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro mantuvo la distancia, respetando el espacio de Clara. Pero Lucía no entendía de silencios estratégicos. Una tarde apareció en la puerta del edificio de Alejandro, de la mano de su madre, con una bolsa de galletas mal envuelta. Venimos a devolverle la cena, anunció Lucía, orgullosa. Alejandro rió, sorprendido. Clara evitaba su mirada, pero había dado ese paso. Subieron. El contraste entre el ático impecable y la naturalidad de los niños fue abrumador. Mateo corrió por el salón como si fuera un parque. Lucía se acercó al ventanal, maravillada. Parece de mentira, susurró. Alejandro se arrodilló a su lado. A veces también se siente así. Prepararon la cena juntos. No era elegante. No era perfecta. Pero el espacio se llenó de algo nuevo. De ruido, de risas, de vida. Clara observaba todo con una mezcla de asombro y melancolía. Aquí todo sobra, dijo en voz baja. Alejandro la miró. Tal vez por eso necesitaba que vinieran. Después de cenar, cuando los niños ya estaban cansados, Clara habló. No quiero que se acostumbren a esto, dijo. No quiero que crean que este mundo les pertenece cuando no es así. Alejandro entendió. Más de lo que ella imaginaba.
No les pertenece, respondió. Pero tampoco tiene que estarles prohibido. El silencio que siguió fue largo. Denso. Cargado de decisiones futuras. Lucía se quedó dormida en el sofá, abrazando un cojín. Mateo la imitó minutos después. Alejandro los cubrió con una manta, con un cuidado casi reverencial. Clara lo observó hacerlo, y por primera vez, no vio a un millonario solitario, ni a un extraño impredecible. Vio a un hombre que estaba aprendiendo a quedarse. Cuando se quedaron solos en la cocina, Clara apoyó las manos en la mesa. Si va a seguir en nuestras vidas, dijo, no puede hacerlo a medias. Alejandro sostuvo su mirada. Nunca he sabido hacer las cosas a medias. La ciudad brillaba afuera, indiferente, mientras dentro de aquel ático algo seguía tomando forma, lento, incierto, vulnerable. Alejandro sabía que estaba cruzando un límite invisible, uno del que no se regresa igual. Y aunque el miedo seguía ahí, mezclado con dudas y preguntas sin respuesta, también había algo nuevo creciendo en el silencio compartido, algo que todavía no tenía nombre, pero que ya empezaba a exigirlo todo. Alejandro no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, observando cómo la luz de la ciudad se reflejaba en el vidrio mientras, a sus espaldas, dos niños dormían con la confianza absoluta de quienes se sienten a salvo. En ese instante entendió que su vida ya no se medía en riesgos financieros ni en reputación, sino en algo mucho más frágil, la posibilidad de herir o cuidar. Entonces no me iré, dijo al fin, con una serenidad nueva. No sin avisar, no sin estar seguro de que mi presencia suma y no pesa. Clara cerró los ojos un segundo. No lloró. Solo respiró hondo, como quien decide soltar un miedo antiguo. Aquella noche no hubo promesas solemnes ni acuerdos explícitos. Solo un entendimiento silencioso, más poderoso que cualquier contrato. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro empezó a dividir su tiempo entre reuniones impostergables y tardes en el parque del barrio, empujando un columpio roto que milagrosamente seguía funcionando. Lucía le enseñó a hacer tareas escolares con dibujos y ejemplos absurdos. Mateo lo convirtió en su cómplice para armar juguetes imposibles. Clara, poco a poco, dejó de pedir permiso para reír. No todo fue fácil. Hubo discusiones, silencios incómodos, días en los que Alejandro dudó si estaba preparado para sostener algo que no podía controlar. Hubo miradas de desconfianza, rumores, titulares curiosos que él aprendió a ignorar. También hubo noches en las que Clara, agotada, se permitió apoyarse en su hombro sin decir nada, y eso bastó. Un año después, el cumpleaños volvió a llegar. Esta vez no hubo restaurante lujoso ni mesa solitaria. Hubo una casa sencilla, globos mal inflados y un pastel torcido hecho entre risas. Lucía insistió en encender las velas ella misma. Mateo contó los números con dificultad. Clara observaba desde la cocina, con una sonrisa que ya no era cautelosa, sino real. Pide un deseo, ordenó Lucía, con autoridad. Alejandro cerró los ojos. No pensó en dinero, ni en éxito, ni en legado. Pensó en desayunos ruidosos, en manos pequeñas buscando la suya, en una mujer que había aprendido a confiar sin dejar de ser fuerte. Sopló las velas. ¿Qué pediste?, preguntó Mateo. Alejandro sonrió. Que esto dure. Lucía frunció el ceño. Eso no es un deseo. Eso se cuida. Todos rieron, pero Alejandro sintió que aquella frase se le grababa en el pecho como una verdad definitiva. Tiempo después, Alejandro tomó otra decisión. No fue anunciada en conferencias ni celebrada en portadas. Vendió el ático. Compró una casa cerca del barrio, sin lujos innecesarios, con un jardín pequeño donde Lucía plantó flores que, contra todo pronóstico, crecieron. Clara lo ayudó a elegir cortinas. Mateo pintó una pared sin permiso. Nadie pidió disculpas. Una noche cualquiera, mientras recogían la mesa, Clara se detuvo. Nunca te pregunté algo, dijo. ¿Por qué nosotros? Alejandro la miró, pensativo. Porque no me pidieron nada. Porque me invitaron a cenar cuando no tenía hambre de comida, sino de compañía. Clara asintió, con los ojos brillantes.
A veces pienso que fuiste tú quien nos encontró. No, respondió él. Ustedes me encontraron a mí. Los años pasaron. Lucía creció, Mateo también. Alejandro estuvo ahí para las primeras obras escolares, para las caídas, para las decisiones difíciles. No fue perfecto. Aprendió a pedir perdón. Aprendió a escuchar. Aprendió que estar presente era un acto diario, no un gesto heroico. En su último cumpleaños antes de cumplir 70, Alejandro se sentó en el jardín al atardecer. Clara se acercó con 2 tazas de café. Lucía, ya adolescente, hablaba por teléfono. Mateo practicaba con una pelota. La escena era simple. Y, sin embargo, era todo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Clara. Alejandro miró el cielo, teñido de naranja. De no haber dicho sí antes. Clara apoyó su cabeza en su hombro. No hizo falta decir más. Esa noche, mientras las luces de la casa se apagaban una a una, Alejandro entendió que la soledad no se vence acumulando gente alrededor, sino permitiendo que alguien se quede. Recordó a aquel hombre que fue, sentado solo frente a una vela. Sonrió. La vida no le había dado todo lo que quiso, pero le había regalado algo mejor, un lugar donde pertenecer. Y todo había comenzado con una pregunta sencilla, hecha por una niña sin miedo, en el momento exacto en que él más la necesitaba.